Bueno, esto va de lo que yo considero que es aprender a derivar, ¿vale? Y para ello necesitamos primero una serie de derivadas elementales, ¿vale? Derivadas elementales. A ver, mucha gente piensa que teniendo una lista de las derivadas elementales al lado, con eso nos matamos. Pues no, hay que aprendérselo, hay que intentar que nuestro cerebrillo tenga algo con lo que trabajar. Por ejemplo, para empezar la derivada de una constante, yo voy a utilizar esto, ¿vale? Esta notación, nuestra cajita de derivar. La derivada de una constante es 0 siempre. La derivada de x es 1. La derivada de x elevado a n es n veces x elevado a n menos 1. Y esta está muy bien, o sea, bueno, no que esté muy bien, es simplemente que esta es muy útil porque se puede hacer un montón de cosillas con ella, ¿vale? La derivada de e elevado a x es ella misma, e elevado a x. La derivada de a elevado a x es a elevado a x por el logaritmo neperiano de a. La derivada del logaritmo neperiano de x es 1 partido de x. La derivada del logaritmo en base a de x es 1 partido de x por el logaritmo neperiano de a, aquí abajo, ¿vale? La derivada del seno, bueno, es el coseno. La derivada del coseno es el menos seno. La derivada de la tangente tiene varias formas. Se puede escribir como 1 partido del coseno del ángulo al cuadrado, o bien 1 más la tangente de x al cuadrado, o bien la secante de x al cuadrado. Todas esas formas, ¿vale? También tenemos la derivada del, bueno, de otras cosillas, pero bueno, con eso nos vamos a ir apañando, ¿vale? También se pueden aprender otras más, la de la cotangente, que 1 partido de seno al cuadrado, la derivada de la cotangente, que supone que es 1 partido de 1 más x cuadrado, en fin. Eso sí, bueno, se puede ampliar la lista y hay muchas más, ¿vale? En principio, lo que decíamos de esta cosilla, de que x elevado a n, su derivada sería n veces x elevado a n menos 1, tiene un montón de utilidades. ¿Por qué? Pues porque lo podemos utilizar, por ejemplo, obviamente para x elevado a 3. Entonces sería simplemente 3x elevado a 2, porque lo único que hacemos es que bajamos por abajo el 3 y le restamos 1. La derivada de x elevado a 5, obviamente sería 5 veces x elevado a 4. Hasta ahí todo bien. Pero es útil también en otros casos que vienen muy bien, que por ejemplo la derivada de la raíz séptima de x elevado a 3. Esto, en principio, que parece muy complicado, lo único que tenemos que poner en forma de potencia. Lo ponemos así, ¿vale? Y entonces lo único que tenemos que hacer es lo mismo, bajamos el 3 séptimos, que sería x elevado a 3 séptimos menos 1. Vamos a ponerlo indicado, 3 séptimos menos 1. Y quedaría entonces 3 séptimos de x elevado a menos 4 séptimos. Ese sería el plan, ¿vale? Eso lo podemos hacer cuando queramos. Por ejemplo, vamos a poner más ejemplos. Si tenemos, por ejemplo, la derivada de la raíz quinta de x al cubo, pues se puede poner tranquilamente como x elevado a 3 quintos. Vamos a poner aquí la cajita de derivar. Y eso sería entonces 3 quintos de x. Y si a 3 quintos le quitamos 1, queda 2 quintos. Pues menos 2 quintos, ¿vale? Y no pasa nada. Eso luego se puede poner también en forma de radical si queremos. Lo podemos poner así. 3 quintos. Y aquí 1 partido de x elevado a 2 quintos. Lo único que he hecho es cambiarlo de sitio y por tanto el exponente cambia. Y eso sería igual a 3 quintos. Y aquí sería 1 partido de la raíz quinta de x cuadrado. Pero vaya, se supone que si nos piden que derivemos, aquí estaría derivado ya, ¿de acuerdo? No tendríamos que hacer mucho más y ahí estaría bien. Todo lo demás que tenéis ahí son inmediatas, ¿vale? Entonces lo que vamos a intentar es ver un poco cómo iría esto de ir derivando un poquito más allá de las cosas más inmediatas que hay. Vamos a hacer un par de ejemplos de derivadas muy fáciles y luego seguiremos con cosas ya más difíciles. A ver, imaginemos que tenemos que derivar, hacemos la derivada de x al cubo más la raíz cuadrada de x menos 1 partido de x cuadrado, que no hemos dicho cómo derivarlo. Entonces lo que hacemos es lo siguiente. Nos lo vamos a preparar. Esto lo vamos a poner así, esto lo vamos a poner en forma de potencia. Y esto también, x elevado a menos 2, que también lo podemos hacer, ¿vale? Entonces, ¿esto qué quedaría? Pues sería 3x cuadrado, que sería la derivada de esto. Luego hacemos la derivada de esto, más un medio de x elevado a menos un medio, porque lo que hacemos es, al un medio este le restamos 1,
Y aquí bajamos el 2, sería menos, por menos 2 sería más 2, y x elevado a menos 3, porque sería menos 2. Le quitamos 1, pues quedaría menos 3, ¿vale? Es decir, que también podemos usarlo, lo de x elevado a n, para esto, cuando tengamos, por ejemplo, esto, ¿vale? Basta con que lo pongamos de esta forma, x elevado a menos 3, y entonces su derivada sería menos 3, x elevado a menos 4, ¿vale? Ese sería el plan. De hecho, vamos a ver, hay una cosa aquí un poco, ya que hemos puesto aquí sumas y demás, deberíamos haber puesto que la realidad sería que la derivada de esto, si tenemos varias funciones, multiplicado por números, ¿vale? Se puede escribir tranquilamente así, sería a por la derivada de f de x más b por la derivada de g de x. Esto es bastante importante aunque no lo parezca, es decir, si yo tengo esto, 3x cuadrado más 6x al cubo, por ejemplo, esto sería f de x, esto sería g de x, y solo tendría que hacer esto, 3 por la derivada de x cuadrado más 6 por la derivada de x al cubo, y entonces sería 3 por 2x más 6 por 3x cuadrado. Todo el mundo se salta esto y lo que hace es poner directamente que eso sería 6x más 18x cuadrado, pero bueno, en realidad es lo que hay. Esto sería, si lo multiplicáis 6, esto sería 18, ¿vale? Es decir, si tenemos esto, 5x cubo menos 6 raíz séptima de x elevado a 5, por ejemplo, entonces hacemos la derivada de x al cubo, que sería 3x cuadrado, entonces sería 15x cuadrado, y ahora menos 6 por, tengamos en cuenta que esto, en realidad, tenemos que derivar x elevado a 5 séptimos, pues 5 séptimos por fuera, y aquí x menos 2 séptimos, y entonces, bueno, pues quedaría 15x cuadrado menos 30 séptimos de x elevado a menos 2 séptimos. Bueno, vale, este sería el plan, ¿vale? Es decir, cuando tenemos sumas y restas, pues podemos hacer esto. Veremos. Si tenemos, por ejemplo, el coseno de x más 5 seno de x, pues tranquilamente lo que tenemos que hacer, la derivada del coseno es menos seno, más 5 veces la derivada del seno. La derivada del seno es el coseno, ¿vale? Los números que hay aquí multiplicando no se derivan, no es necesario derivarlos, no se hace nada con ellos, ¿de acuerdo? Simplemente se mantienen ahí y luego se multiplican. De hecho, algunas veces personas hacen cosas muy extrañas. Si tenemos esto, por ejemplo, partido de 7, lo único que tenemos que pensar que en realidad lo que tenemos es esto, 3 séptimos de x más 4 séptimos. No es otra cosa, ¿vale? Y tenemos que pensarlo así. Esto hemos dicho que no lo tocamos. La derivada de x es 1, pues 1 por 3 séptimos. Y la derivada de esto, que es un número cualquiera, es 0. Pues no hacemos nada. Simplemente esto sería la derivada, ¿vale? En fin, no hagáis cosas raras. Simplemente hay que hacer esto. Por ejemplo, la derivada del logaritmo neperiano, 4 veces el logaritmo neperiano de x, menos 7 veces, pues el logaritmo en base 5 de x, por ejemplo. Pues nos dejamos de tontería y lo que hacemos es 4 por 1 partido de x, que es la derivada del logaritmo neperiano, menos 7 por 1 partido de x, logaritmo neperiano de 5. Y ya está, y no tenemos que hacer absolutamente más nada en este aspecto. Bien, vamos a ver lo que sería la regla de la multiplicación. Regla de la multiplicación. Vamos a ver de qué va esto. La regla de la multiplicación dice que si tenemos f por g, una multiplicación, ¿vale?, de dos funciones, que tenemos que hacer la derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. Eso es lo que nos dice, ¿vale? Esto sí puede parecer un poco complicado, pero no lo es. En principio lo único que tenemos que hacer es lo siguiente. Si tenemos, por ejemplo, x cuadrado más 1, que es una función que multiplica, por ejemplo, el seno, pues lo único que tendríamos que hacer es darnos cuenta que tenemos una multiplicación de dos funciones, esto que multiplica esto, y esto sería la derivada de esto por el segundo sin derivar más el primero sin derivar más por la derivada del segundo. A ver, esto es sencillo y no hace falta escribirlo de las cajitas, ¿vale? Aquí podríamos haber puesto directamente 2x seno de x más x cuadrado más 1 por el coseno de x, ¿vale? Y ya estaría derivado. Por ejemplo, x al cubo
por el logaritmo neperiano de x, pues sería simplemente la derivada del primero, que sería 3x cuadrado, por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo, que sería 1 partido de x. A ver, que si lo queréis poner así, no pasa nada, ¿vale? De la siguiente manera: la derivada del primero, que ya lo hemos hecho arriba, por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo, y hacerlo luego, ¿vale? Que lo podéis hacer tranquilamente, no va a pasar nada. También tenemos la regla de la división. La regla de la división es algo parecido, no es lo mismo, y sería cuando tenemos la división de dos funciones, ¿vale? Eso es lo que ocurriría, que sería la derivada del de arriba por el de abajo sin derivar, el de arriba sin derivar por la derivada del de abajo, partido todo esto el de abajo al cuadrado. Ese sería el plan, ¿vale? Y entonces, imaginemos que tenemos, pues no sé, e elevado a x partido de x cuadrado más 1. Entonces esto sería la derivada del de arriba, que es sencilla, pero lo vamos a poner por el de abajo sin derivar, x cuadrado más 1, menos el de arriba sin derivar por la derivada del de abajo. Y esto todo iría partido de esto al cuadrado. Bien, eso lo podemos hacer tranquilamente y sería elevado a x, x cuadrado más 1, menos elevado a x por 2x. Y todo esto partido de x cuadrado más 1 al cuadrado. Este sería el plan. Bueno, vale. Y así hasta el infinito y más allá. O sea, aquí hay 500.000 derivadas que podemos hacer. Que sería, por ejemplo, pues no sé, vamos a hacer una cosa un poco ya a lo loco. Imaginemos que tenemos x cuadrado por e elevado a x partido del seno de x. Entonces esto, que parece así un poco complicado, lo hacemos de la siguiente manera. Sería la derivada del de arriba, que sería todo esto, ¿vale? Por el de abajo sin derivar, menos el de arriba sin derivar por la derivada del de abajo, que sería coseno de x. Bueno, vamos a seguir poniendo la cajita de derivar por un rato. Por el coseno de x, cuidado que te pego, por el de abajo sin derivar, ¿vale? Sin derivado, seno a la tontería. Y todo esto partido del seno de x al cuadrado. Vale. Entonces, si nos fijamos un poco aquí, hay un producto, pues no pasa nada, lo hacemos. Sería la derivada del primero, que nos vamos a poner 2x, por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo, que es ella misma, por el seno de x, menos x cuadrado elevado a x por el coseno de x, que sería la derivada del seno. Y todo esto partido del seno de x al cuadrado. Pues muy bien, eso sería, por ejemplo, ¿vale? O sea, la cuestión es poco a poco y no calentarse mucho la cabeza y hacerlo con tranquilidad. Que tenemos, por ejemplo, pues no sé, la tangente de x partido de x cuadrado logaritmo neperiano de x, pues no hay ningún problema. Hacemos la derivada del de arriba por el de abajo sin derivar, menos la tangente de x, que sería el de arriba sin derivar, por la derivada del de abajo, que sería esto, ¿vale? Y por supuestísimo, lo de abajo iría al cuadrado. Muy bien. Arriba tendríamos todavía que hacer la derivada de la tangente, que sería 1 partido el coseno de x al cuadrado, por ejemplo, por x cuadrado logaritmo de x sea posible, menos la tangente de x por la derivada de eso, que sería la derivada del primero, 2x, por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. Y así todo el rato, ¿vale? Bien, bueno, pues esto sería esto. Y bueno, esto pues lo mismo de siempre. Y ahora viene la parte que yo considero importante, que es lo de la regla de la cadena, ¿vale? La regla de la cadena, que es lo difícil, creo yo. Además, yo creo que esto era sencillo. Aquí viene la parte divertida. Regla de la cadena. A ver, aquí la regla de la cadena dice lo siguiente. Si tenemos la derivada de una función que dentro tiene otra función, lo que haremos será hacer la derivada de la función sin más por la derivada de la función que hay dentro. ¿Y esto qué es? Bueno, vamos a poner un ejemplo porque esto yo no conozco a nadie que se haya enterado así viendo esto. Veréis. Vamos a hacer la derivada del seno de x cuadrado menos 3. Yo sé hacer la derivada del seno de x, ¿vale? Pero claro, la derivada del seno de x cuadrado menos 3
Pues no. ¿Qué hacemos? Pues lo que vamos a hacer es simplemente ponerle esto un nombre. Le vamos a llamar esto g. Entonces sería el seno de g lo que tenemos que derivar. Vale, pues el seno de g su derivada es el coseno de g. Porque ahora la g actúa como si fuese una x, ¿vale? Pero la regla de la cadena nos dice que añadamos siempre por g', como si fuera una coletilla al final, ¿vale? Entonces esto sería el coseno de x cuadrado menos 3 por la derivada de g. Como la g era x cuadrado menos 3, pues g' obviamente sería 2x. Pues nada, por 2x. Y ya lo tenemos, ¿vale? Tenemos, por ejemplo, e elevado a x al cubo menos el logaritmo neperiano de x. Tenemos que derivar esto. Bueno, nosotros sabemos hacer la derivada de e elevado a x. Pues a todo esto de aquí le vamos a llamar g. Es decir, tenemos que hacer la derivada de e elevado a g. Con la derivada de e elevado a g ella misma. Pero la regla de cadena nos dice que añadamos g'. Ah, pues muy bien. Entonces lo que tendríamos es e x al cubo menos el logaritmo neperiano de x por la derivada de g, es decir, g', que sería 3x cuadrado menos 1 partido de x. Ese es el plan. Sigamos. Supone que tenemos aquí, por ejemplo, x al cubo menos 7 elevado a 9, ¿vale? Entonces nosotros sabemos cuál es la derivada de x elevado a 9, pero de x al cubo menos 7 elevado a 9, pues va a ser que no. Entonces lo que hacemos es llamarle a esto g. A ver, g, como si queréis poner j o m o lo que queráis, ¿vale? Entonces sería g elevado a 9. Y eso sería entonces 9g elevado a 8 por g'. Donde, bueno, como la g es x al cubo menos 7, pues lo que nos quedaría sería 9x al cubo menos 7 elevado a 8. Hemos cambiado la g por lo que vale. Y g' sería por 3x cuadrado. Sin más. Y ya estaría derivado. A ver. Tenemos que derivar, por ejemplo, el seno de x cuadrado menos 3, pero al mismo tiempo esto va a ir al cubo, por ejemplo, ¿vale? Entonces nosotros nos fijamos un poco en lo que hay más adentro, ¿vale? Y esto de aquí, a todo esto, le vamos a llamar g, ¿vale? Sin más. Entonces, lo que vamos a tener aquí es que estamos haciendo la derivada de g al cubo, porque le hemos llamado a todo eso, le hemos llamado g. Entonces lo que tendríamos es 3g cuadrado por g'. Es decir, nos queda por hacer la derivada g', que en realidad sería esta derivada. Es decir, bueno, habría que hacer otra vez la regla de la cadena. ¿Pasa mucho? No, no pasa nada. A esto le podemos llamar m, por ejemplo. Sería entonces el seno de m lo que tenemos que hacer. Igual sería la derivada del seno de m, por coseno de m por m'. ¿Ah? ¿Y esto cómo sería? Por coseno de x cuadrado menos 3 por m', como la m es x cuadrado menos 3, pues sería 2x. Y eso es lo que habría que poner aquí. Y eso, pues tranquilamente sería, bueno, tranquilamente si lo encuentro, sería 3 por seno de x cuadrado menos 3 elevado a 2, porque lo único que he hecho es cambiar la g por lo que valía, por esta gente que iría allí, ¿vale? Que sería el coseno de x cuadrado menos 3 por 2x. Ese sería el plan, más o menos, ¿vale? Esta sería la fiesta que tenemos que organizar aquí. A ver, por ejemplo, el logaritmo neperiano de x menos seno de x, ¿vale? Y todo elevado a 5. Y tú dices, bueno, pues vale. Entonces a esta gente de aquí dentro, a toda esta peña, le llamamos g. Es decir, lo que estamos haciendo entonces sería g elevado a 5. Entonces lo que hacemos es lo siguiente, decimos, bueno, venga, va. Aquí sería 5g a la cuarta, pero tenemos que multiplicar por g'. Estupendo. La g no es un problema, porque nosotros hemos dicho que esto era la g, ¿vale? El logaritmo neperiano de x menos seno de x. Eso no es un problema. Pero lo que sí es un problema es su derivada, que parece un poquito más complicada. Pues entonces lo ponemos aquí abajo. G' sería la derivada del logaritmo neperiano de x menos el seno de x. Y esto, si queremos, le llamamos m, ¿vale? Pues entonces sería el logaritmo neperiano de m, que sería 1 partido de m por m'. Claro,
la m es lo que es. Y su derivada sería 1 menos el coseno de x. Es decir, 1 menos coseno de x partido de x menos seno de x. Y eso es g', eso lo quería allá arriba, ¿vale? Es decir, aquí lo que quedaría, una cosa un poco larga, sería 5 logaritmo neperiano de x menos seno de x, todo elevado a 4, por 1 menos coseno de x partido de x menos seno de x. A ver, lo que quiero decir es que por muy complicado que esto pueda parecer, no llegará a la sangre al río nunca, ¿vale? Veamos. Imaginemos ya, en un caso de sí súper loco ya, que nos ponen esta cosa. Logaritmo neperiano de x cuadrado menos 3 partido de e elevado al seno de x. A lo loco. A ver, esto es una división. Y nosotros tenemos que ir tranquilos, es una división, no pasa nada. Entonces esto sería la derivada del de arriba por el de abajo sin derivar, menos el de arriba sin derivar por la derivada del de abajo. No pasa nada, nosotros vamos poniendo cosas indicadas, ¿vale? Y aquí abajo, partidito de elevado al seno de x, pero al cuadrado. Bueno, vale. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, pues por lo visto el logaritmo neperiano de x cuadrado menos 3, que eso hay que aplicar la regla de la cadena. A esto le llamamos g. Ni siquiera es necesario, al principio sí, pero tampoco es necesario que se lo pongáis. No es necesario que pongáis el logaritmo neperiano de g, ¿vale? Lo podéis hacer en vuestra cabeza. Y esto sería 1 partido de g por g', obviamente. Y esto sería entonces 1 partido de x cuadrado menos 3 por 2x. Pero esto os lo podéis saltar entero si queréis, ¿vale? Lo podéis hacer de cabeza, que es lo que hace la mayoría de la gente cuando ha hecho muchas derivadas. Aquí, por ejemplo, nos lo vamos a saltar. Tenemos que hacer esta derivada también. A esto en nuestra cabeza le vamos a llamar g, entonces sería la derivada de elevado a g elevado a g, ¿vale? Por g', que sería coseno de x. Entonces ya tenemos lo que necesitamos. Lo único que tenemos que hacer es hincharnos a copiar. Es decir, sería 2x partido de x cuadrado menos 3 por e elevado al seno de x menos logaritmo neperiano de x cuadrado menos 3, y aquí sería e seno de x por coseno de x, y todo eso dividido por e seno de x al cuadrado. A ver, está así, parece que es una cosa muy larga, pero en realidad es ir poco a poco, ¿vale? Y dejándose llevar y poco más. Algunas veces tendréis que utilizar la regla de la cadena varias veces, bueno, no pasa nada, ¿vale? Otra cosa importante, que también tiene que ver con la regla de la cadena y no con ella, sería, por ejemplo, cuando tenéis radicales. Imagina que tenéis la raíz cúbica de x cuadrado menos 1 partido el seno de x. Da igual, ¿vale? No dejéis las raíces así. Intentad hacerlo, bajo mi punto de vista, es lo mejor. Haced lo que queráis. Pero lo mejor sería esto, ponerlo en forma de radical. De radical, no, de potencia. Radical ya está, ¿vale? Lo ponéis así. Y entonces esto de aquí dentro lo vamos a llamar g, por ejemplo. Es decir, estamos haciendo la derivada de g elevado a un tercio. Esto es lo que estamos haciendo. ¿Y eso qué sería igual? Bueno, pues sería un tercio de g elevado a menos 2 tercios por g', ¿vale? Es decir, un tercio, y ahora la g es lo que hemos dicho que es, ¿vale? No hay más. Sería esto, elevado a menos un tercio, sin problema. Y ahora por g' tendríamos que hacer la derivada de esto, ¿vale? O sea, hay que derivarlo. Si queréis, lo vamos a poner aquí aparte, tendríamos que hacer esta derivada. Esto es una división, no es otra cosa. Entonces sería la derivada del de arriba, 2x, por el de abajo sin derivar, menos el de arriba sin derivar, por la derivada del de abajo, que sería coseno de x. De hecho, esto no hace falta hacerlo aquí, en este lado, aquí abajo, ¿vale? Lo podríamos haber puesto aquí directamente, porque no es tan difícil, ¿vale? 2x seno de x, o sea, cuando sea fácil, pues lo podéis hacer del tirón, lo hacéis del tirón. Cuando sea más complicado, pues lo echáis un ladillo y lo vais haciendo. Esta sería la derivada, ¿vale? Que es una cosa muy fea, pero que tampoco para tanto, ¿de acuerdo? Y bueno, esto básicamente, yo os animo a que apliquéis la regla de la cadena de esta forma, ¿vale? Es decir, que no hagáis cosas locas. Si tenéis, por ejemplo, no sé, la tangente de x cuadrado menos el logaritmo en base 7 de x al cubo, por ejemplo, ¿vale? Pues entonces
pues no os volváis locos y simplemente penséis que a esto le podemos poner un nombre, ¿vale? Que lo que tendríamos que hacer sería la tangente de m, por ejemplo. Entonces sería 1 partido el coseno al cuadrado de m por m'. No hay problema con eso. O sea, ahora la m' dice, es que lo otro de ahí dentro es difícil. No, lo de dentro no es difícil. Es relativamente sencillo, pero vamos a ver. Sería x cuadrado menos el logaritmo en base 7 de x al cubo. A ver, esto hay dos formas de hacerlo. La derivada, estamos haciendo m', ¿vale? La derivada de esto, obviamente, es muy sencilla. Y la de esto, tenemos dos opciones. O lo hacemos sencillo o lo hacemos complicado. Hacerlo sencillo sería simplemente utilizar las reglas de los logaritmos, ¿vale? Podemos sacar ese 3 y acabamos de convertirlo en algo sencillo. Sería 2x menos 3, 1 partido de x logaritmo neperiano de 7. Y eso es lo que va aquí, ¿vale? Esto es la m'. Esto de aquí iría allá arriba. Y sería, hombre, quedaría un poco feo, porque queda un poco feo, las derivadas no son bonitas. Sería 1 partido, bueno, o sí, como según se mire, es cuestión de gusto, x cuadrado menos logaritmo base 7 de x al cubo, hemos quedado que esto era la m, por 2x menos 3 partido de x logaritmo neperiano de 7, ¿vale? Entonces esto se puede escribir así sin problema. Esto sería la opción utilizando aquí la regla de los logaritmos. De hecho, lo mejor que se puede hacer, porque se evita uno muchos disgustos, ¿vale? Porque si tuviéramos que hacerlo así, imagina que lo hacemos sin aplicar la regla de los logaritmos, entonces a esto le tendríamos que poner un nombre, vamos a llamarle por ejemplo t. Entonces sería el logaritmo en base 7 de t, ¿vale? Eso quedaría entonces 1 partido de t, logaritmo neperiano de 7 por t'. T' entonces sería 3x cuadrado, t sería x al cubo, y aquí logaritmo neperiano de 7, que no se nos olvide. Y no os lo vaya a creer, pero esto se iría completamente con esto y quedaría exactamente igual, ¿vale? Pero claro, ya es más complicado. Es muy importante que apliquéis las reglas de los logaritmos cuando os encontréis con los logaritmos. Veréis, mirad. Vamos a intentar hacer este logaritmo a lo vasto. Voy a poner esto, ¿vale? X menos 1 partido de x más 3, que no es ni siquiera difícil, pero bueno. Si tenéis que hacer esto sin las reglas de los logaritmos, sin utilizarlas, y las propiedades, entonces la cosa sería más o menos. Si lo voy a hacer así rapidillo, 1 partido de... Bueno, voy a hacer rapidillo, pero antes voy a hacer una cosa que he dicho antes, que sería ponerlo en forma de radical, porque si no ya puede ser la muerte pelea. Vamos a ponerlo así, venga. Y lo voy a hacer como debería hacerlo dentro de algún tiempo. Esto sería 1 partido de x menos 1, x más 3, elevado a 1/3, y aquí 1/3 de x menos 1 partido de x más 3 menos 2/3 por 1 por x más 3 menos x menos 1 por 1 partido de x más 3 al cuadrado. Si intentáis hacerlo por la regla de la cadena, esto es lo que deberíais hacer, ¿vale? Si lo intentáis hacer tal cual está escrito. Esto es un pasote. Aparte que esto ahora, bueno, se puede hacer un mogollón de cosas. De hecho, lo vamos a hacer. Veréis. Veréis, esto de aquí lo puedo bajar por abajo. Me quedaría x menos 1 partido de x más 3. Aquí este 3 lo voy a poner aquí. Y esto lo puedo bajar y sería, esto sería 1/3. Y esto lo puedo poner aquí abajo, x menos 1, x más 3 elevado a 2/3. Por una razón del destino, esto resulta que se pueden juntar. Y suman esto y esto suma 1. Vale. Y aquí podemos poner lo siguiente. Y esto, esta x se va con esta x, quedaría un 4 ahí arriba, y entonces vamos a ver cómo iría quedando. 1, aquí un 3, sería x menos 1, x más 3, esto elevado a 1, esto sería 4, y aquí x más 3, al cuadrado. Ajá. Con lo cual este muchacho se nos iría. Y quedaría 4 partido de 3, x menos 1, x más 3, ¿vale? O sea, quedaría eso. Un poco largo, ¿vale? Esto de aquí, voy a hacer una cosa, lo voy a recortar y lo voy a guardar aquí arriba. Uy, ¿qué ha pasado? Esto, lo voy a poner aquí, ¿vale? Ese es el resultado. Y vamos a borrar todo esto, menos esta parte de aquí. Vamos a hacer esto. Bueno, me he pasado borrando.
Bueno, eso sería el resultado que nos ha salido, ¿vale? Y vamos a ver lo que pasa si lo hacemos con la propiedad de los logaritmos. Por lo pronto voy a volver a poner eso, que no sé para qué lo he borrado. Y ya por lo pronto este 1/3 lo puedo poner aquí. Y entonces si lo pongo ahí es que lo saco afuera del tirón. 1/3 y el logaritmo neperiano de x más 1, x menos 1, partido de x más 3. Vamos bien. Yo no he derivado nada, ¿vale? Ah, pero esto es una división, entonces se puede poner como una recta. Pues sí. Vale. Bueno, ya que estoy, ya lo derivo así, ¿no? Sí. Esto sería 1/3. Y ahora, esto sería 1 partido de x menos 1 menos 1 partido de x más 3. ¿No? Y entonces, ¿qué puedo hacer? Puedo hacer el mínimo como un múltiplo. Bueno, esto ya estaría derivado, o sea, se acabó. Pero vamos a demostrar que es lo mismo que hay arriba, ¿vale? Esto sería entonces 1/3, lo ponemos aquí, y si hacemos el mínimo como un múltiplo, obviamente aquí abajo quedaría esto. Esto sería x más 3 de aquí menos x más 1. Esto se nos va y queda exactamente lo de arriba, pero con un esfuerzo bastante menor. Y todo por usar los logaritmos, que muchas veces pensáis que no sirven para nada, pero sí sirven para algo, ¿vale? Bueno, no voy a decir mucho más, espero que haya alguien pille esto un poquillo.